La inauguración del PRAE fue muy importante porque se hizo pública, se hizo abierta, se hizo en el hospital, se hizo con autoridades, con sindicatos, con asociaciones, con las agrupaciones, con todo. Eso fue muy importante porque se estableció la institución públicamente y eso fue importante. Y después se empezó a explicar a las agrupaciones cómo se iba a hacer este trabajo, que iba a haber una entrevista inicial del asistente social, que el asistente social iba a tener que hacer un registro, iba a hacer consultas para poder ver cuál era la derivación necesaria, cuál era la necesaria intervención que iba a tener la situación, en fin, ¿no? Y por lo tanto, de a poco empezamos a ganar la confianza de las personas. Y por eso es que te digo que fue muy importante la visita, la reunión con los grupos, con los colectivos que funcionaban, para poder ir ganando esta confianza. Me encuentro con el equipo que iba a trabajar, que era un psiquiatra, psicólogo, 2 médicos, 2 trabajadoras sociales y la secretaria, un educador popular y la secretaria, que iba a ser yo. Con nada, hubo que inventar cómo íbamos a hacer un registro de las personas que íbamos a atender, dónde íbamos a atender, nosotros no teníamos dónde atender. Había un servicio de bienestar en el área que le quitaron 2 oficinas para poder que el PRAE funcionara, porque era un programa de gobierno y había que hacerlo funcionar sea como sea. No teníamos muebles, no teníamos nada, tampoco era que nos compraron muebles, sino que ya aquí está la oficina de inventario, vayan y elijan muebles dados de baja. Eso fue nuestro inicio. Entonces, mi labor inicial en ese tiempo fue un acercamiento del programa con las familias vulneradas, ¿ya? Enseñarles a confiar nuevamente en el aparato del Estado, de la que ellas confiaban ferozmente, ¿ya? Entonces, mi trabajo principalmente fue ese, un trabajo sistemático, como bola de agua, visitas domiciliarias, después nos reuníamos en alguna sede social. Aquí en Paine también lo hicimos. Paine es una comuna de 800 kilómetros cuadrados, en donde en toda el área campesina hubo personas que fueron afectadas, ¿cierto?, en ese tiempo con la violación de sus derechos. Entonces yo me reunía primero por separado, después nos juntábamos en alguna sala y la primera tarea fue hacerlos perder el miedo. Fuimos a Paine, digamos, al callejón de las viudas, y ahí el duelo estaban vestidas de negro todavía, es decir, las viudas estaban ahí, es decir, después viene otro psicólogo, Joel, lo ubicas, Joel, ¿no? Después se logra establecer un monolito en Paine, creo que es un monolito. Y como una forma, digamos, de reparación simbólica de que eso no se olvida, que eso tiene que ser justicia, tiene que haber justicia para eso. Y por lo tanto, digamos, ahí está. Eso por lo menos se hizo. Trabajamos con grupos también de mujeres ahí en Paine, digamos, para ver qué es lo que pasaba, qué sucedía con ellos, haciendo una especie de diagnóstico y de trabajo, digamos, con ellas, ¿no? Bueno, hay situaciones, muchas de ellas que nosotros recibimos y son irreparables, ¿cierto? ¿Cómo vas a reparar a una familia de un ejecutado político? ¿Cómo vas a reparar a una familia de un detenido desaparecido, que jamás supo de su recorrido, ¿cierto? La suerte final que tuvo, no pudiste hacer la ceremonia, muchas situaciones de tortura, ¿cierto? Entonces, el programa parte con un mandato que es imposible y eso ya es una paradoja. Y yo creo que esa paradoja atraviesa todo el programa. Porque justamente siendo el Estado el responsable de los horrores que se cometieron con tanta gente, el poder pensar
en instalar equipos de atención en el marco de la salud estatal tuvo una incidencia importantísima, porque era inevitable ligarlo a la instalación de un reconocimiento hasta ese momento absolutamente negado. Es en ese contexto donde se ejerció la represión más que severa, y ese mismo contexto es el que va a dar la cara para ver cómo contribuye a aminorar la afectación que esos daños produjeron. Al principio no, porque después de un par de sesiones empezaba a abrirse la cuestión. No, al principio también lo estudiaban a uno a ver quién es este. ¿No? ¿Será un infiltrado aquí? A pesar que nosotros nos habían estudiado bastante si éramos infiltrados, ¿no? Supongo que eso sigue, ¿no? Tiene que entrar gente de confianza. Pero también nos estudiaban los pacientes. Pero después de un tiempo ya se abrían y ahí empezaba el drama. Las heridas del alma siguen el mismo proceso de las heridas de acá. Hay que hacer asepsia, antisepsia, sacar toda la mugre, limpiarla. Y después que se ha limpiado hay que dejarla tranquila para que cicatrice, porque si no se la pone a hurguetear al día siguiente la infecta. Año 91 hasta el 93 no había difusión del programa, uno no veía en los medios de comunicación y televisión y por escrito de que existe este programa, acérquense a las personas que les corresponda. La gente mediante las agrupaciones se iba enterando y mediante el boca a boca o los vecinos, así se fueron enterando de los programas, de que existía este programa. Y ver también una admiración por estas personas, porque la fortaleza que tuvieron, sobre todo la agrupación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, las madres, las esposas, los hijos, sobre todo las madres y esposas que fueron capaces de conformar esta agrupación y de luchar en plena dictadura con lo que eso significaba, o sea, una valentía de ella, una admiración total de poder haber conocido a esas personas, que como le dije delante, no es algo que lo pueda hacer cualquier persona. Entonces yo me siento privilegiada de trabajar en un tema como esto y de haber conocido y de seguir conociendo a esas luchadoras y luchadores. Llegó el doctor Aravena, invitado de la doctora Monreal, nos hicimos amigos, después empezamos a tener una tertulia los días jueves en un bar que estaba cerca del Hospital Barros Lugo, en el Off Willy Bar, junto con un amigo economista que vive en La Legua, el Lucho Arroyo. Y un día me dice, oye, ¿sabes que estamos con el doctor Salcedo, el doctor Penyam también, que era del área occidente? Estamos armando un cuento que le tenemos, bueno, no se ha cambiado nunca la sigla, que en un principio me dijo se llamaría PRICE, y él me explicó la sigla para atender a todas las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Me dijo, y tú vives en Paine, oye, me dijo, ahí nos va a sobrar clientela. ¿Ya? ¿Qué te parece? Me dijo, que te integre. Yo le dije, pero ¿cómo qué? ¿Ya? Yo había estudiado pedagogía, pero no terminé mi carrera, producto también de la represión, ¿cierto? Entonces me dijo, bueno, tenés estudio incompleto en pedagogía. Me dijo, ¿qué te parece que te implemente en el programa, que va a ser multidisciplinario, asistente social, psicólogo, psiquiatra, médico general, como educador popular? Porque es importante desarrollar la idea, ¿cierto?, en el ámbito de la educación, del respeto sistemático a los derechos humanos. No a la violación, el respeto a los derechos humanos. En conjunto con el Arturo, me dijo, con la Teguarda podemos implementar, ¿cierto?, un proyecto para desarrollar en el área de la educación. ¿Qué te parece? Y me incorporé a ese equipo, ¿cierto?, donde fue llegando gente de distintos sectores, a través de distintos medios, y recuerdo a la asistente social María Eugenia Rifo, creo que a la secretaria que aún sigue allí, ¿cierto?, Isabel se llama, a Manuel, que era un auxiliar paramédico, que tengo entendido que sigue allí, la doctora Kuzman, que fueron del Grisel Candia, que de los primeros que participaron de ese equipo inicial, original.
y empezamos a funcionar en un galpón que nosotros mismos habilitábamos, serrucho en mano, martillo en mano, y vi desfilar por allí, ¿cierto?, buscando atención a los que después yo veía en la tele, a la presidenta, a la vicepresidenta, a la agrupación de detenidos desaparecidos, a los Maureira de Isla de Maipo, todos pasaron por ahí, ¿ya? Tímidamente primero y después la verdad es que se desbordó el servicio. Aquí hay una población grande que podemos dimensionar en los escasos números que teníamos en la época, en relación con los desaparecidos, en relación con los ejecutados y sus familiares, pero también en relación con el número de presos que consultaron en los distintos organismos. Y eso hacía pensar que era necesario tener un programa nacional. Ahora, la discusión y el armado del programa nacional se hizo de dos maneras. Se hizo pensando en que fuera el resultado de las recomendaciones de la Comisión Rettig. Y de hecho aparece en el texto de la Comisión como una recomendación muy importante la creación de un programa de salud. Durante el desarrollo de la Comisión Rettig, el descubrimiento de las fosas de Pisagua y el hallazgo de los cuerpos generó un impacto nacional porque los cuerpos estaban momificados. Entonces, en realidad, las ropas eran visibles, el pelo era visible, los rasgos de las personas. Y entonces esto produce un impacto totalmente distinto del que puede producir ver osamenta, porque además el hijo de uno de los que estaba ahí, que era casi igual al padre por los años que habían pasado, lo encontró. Entonces era un funcionario del Consejo de Defensa del Estado de Iquique que había sido asesinado. Y eso produjo mucho impacto y generó la urgencia de crear una respuesta de salud y de apoyo de salud mental en ese momento, que fue mayo, junio del año 90, y anticipar de alguna manera la creación del PRAIS por la vía de abrir un equipo en Iquique. Mi programa es bastante histórico, bastante pionero, porque fue el primero que comenzó a funcionar en la región metropolitana, por lo tanto tiene una vasta historia y es muy numeroso. Y dentro de esa historia había dependido directamente en sus inicios, en el año 91 cuando partió, del servicio de salud. Luego, el año 2006 me parece, pasó a depender del Hospital Barros Luco, y luego, por distintas razones técnicas nuevamente, o de consideración de los directivos, volvió a depender del servicio de salud como en sus orígenes. En el 2016 se generó esto. Era un equipo con mucha experiencia, muchos funcionarios con mucha experiencia, pero también con mucho desgaste. Era generar muchos mecanismos de tipo administrativo para el funcionamiento del programa que no existían, porque no se podían heredar los del hospital, que eran distintos, ya no correspondían. Me encontré con que el programa era desconocido en el mismo hospital en el que estuvo 10 años, que era desconocido en el servicio, que era desconocido por los funcionarios, que era desconocido por los usuarios, y que tenías que nadar contra la corriente.